Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos en un momento clave cuando se habla de Estados Unidos. Tenemos a Trump presionando a la Reserva Federal, tenemos la guerra comercial y toda la desaceleración a nivel global. Vamos a hablar precisamente de todo ello y cómo podemos aprovecharnos de las dinámicas en pro de la economía estadounidense, y para ello nos acompaña hoy Alejandro Domecq, Sales Manager de Manji. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Silvia. Bueno, estamos en un momento clave cuando hablamos sobre todo de Estados Unidos. Tenemos a Trump presionando a la Reserva Federal, estamos en plena guerra comercial, pero sobre todo si nos fijamos en el organismo monetario, en la FED, yo no sé si piensan que puede haber un cambio de rumbo monetario en los próximos meses. No lo parece, pero yo no sé si ustedes tienen una opinión distinta. Bueno, Trump está claro que quiere hacer que el ciclo sea largo, que ya es el más largo de la historia, pero por lo menos hasta las próximas elecciones en noviembre de 2020 intentar presionar a Powell en la medida de lo posible para hacer que siga bajando los tipos de interés y sigamos teniendo una política monetaria expansiva. Hace menos de un año se cotizaba que los tipos iban a subir hasta el 3%, a día de hoy se cotizan 4 subidas de tipos hasta en los próximos 12 meses, con lo cual llegaríamos a poner los tipos en el 1%. La economía actualmente está creciendo, se pronostica el FMI al 2,6% en 2019. 2020 se proyecta un crecimiento del 1,9%. Con una inflación también cotizada a 10 años del 1,3%, nos parece a nosotros excesivo que los tipos se llegasen a ir al 1%. Dicho esto, también los bancos centrales parece que, mientras que no haya inflación, van a seguir estando muy acomodaticios y van a estar prestando ayuda al mercado para que siga creciendo si es necesario. Sí, de momento es verdad que hay crecimiento en Estados Unidos, más bajo del que hemos tenido en los últimos años, pero sigue habiendo crecimiento. Inflación, pues bueno, está un poquito más baja que el objetivo de la Reserva Federal, pero hay muchos factores de incertidumbre cuando hablamos de Estados Unidos y del mercado norteamericano. ¿Cuál es el que a su juicio es el que más les preocupa o el más grave o el que puede afectar más al mercado americano? Pues aparte de la actuación de los bancos centrales, que es importante y que lo estamos viendo cómo afecta al mercado, la guerra comercial entre China y Estados Unidos para nosotros es un tema importante. No por el impacto que pueda tener sobre el crecimiento del PIB, que también se espera que sea a nivel global del 3,2% este año, el año que viene que sea del 3,6%, con lo cual está por encima de la media histórica y estaríamos cómodos con ello. Ahí sí puede tener algo de impacto, pero el comercio no es tan importante como lo es el sentimiento inversor y el sentimiento sobre todo de los consumidores. El consumo, no hay que olvidar que en Estados Unidos, por ejemplo, pesa en torno a un 70% de la economía, del PIB, con lo cual si cambiase o si afectase al sentimiento económico tendría un mayor impacto. De todas formas, nosotros pensamos que no tiene sentido porque no es favorable ni para China ni para Estados Unidos estar poniéndose tarifas. Lo hemos visto con Trump postergando las tarifas a China porque puede afectar a la actividad económica de cara a final de año. Entonces creemos que tendrán un sentido común y llegarán a un acuerdo antes de las elecciones del año que viene. En Estados Unidos concretamente, ¿qué nos puede afectar y más a nivel mercados o que puede impactar y nos preocupa? Las altas valoraciones o las valoraciones excesivas que puede haber en Estados Unidos, que no cumplan, que no hagan delivery de esos resultados que se esperan de ellas. Hemos visto compañías como Facebook, como Google, pues que han tenido, Microsoft, han tenido beneficios o en bolsa han subido más de un 30% en el primer semestre del año. Compañías como Apple, Netflix, que cotizan a PERES 45, 50, subiendo más de un 20% en el año. Entonces tendrán que cumplir con esas expectativas que ya de por sí son muy altas. Alejandro, ustedes tienen un fondo que precisamente se beneficia de todas estas dinámicas de las que estamos hablando, ¿no? Es el Manji North American Dividend Fund. Es un fondo que busca batir a la renta variable estadounidense, el S&P Net Total Return, en cualquier periodo a 5 años. ¿Cuál es la rentabilidad media que ha tenido el fondo en los últimos 5 años? No ha llegado a cumplir los 5 años John Weavers como gestor, el fondo sí, lleva 4 años y medio, empezó en abril 2015. El fondo ha conseguido batir al índice de referencia y ha conseguido situarse en primer cuartil a todas las etapas durante este periodo de su índice, que es el Morningstar US Equity Large Cap Blend Equity. Bueno, esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el gestor John invierte en compañías que
que tengan un histórico suficiente de dividendos. Te estás quitando las FANGs, que han tenido, como hemos dicho, muy buen resultado, y a pesar de ello ha conseguido batir al índice, con lo cual estamos muy contentos. Está buscando compañías que tengan ese dividendo, ¿no? Que sea un dividendo sostenible en el tiempo. Si tuviéramos que decir cuál es el estilo de gestión del fondo o cómo selecciona el gestor estas compañías, ¿cuál sería? Pues mira, que aparte de que ese histórico de dividendos sea largo, que esos dividendos hayan conseguido hacerlos crecer año tras año. Eso es lo que diferencia de buenas compañías y buenas inversiones, sobre todo porque hace que la valoración pueda ser beneficiosa. Hay un subsegmento dentro del S&P que son los Dividend Achievers. Son compañías que han repartido dividendos durante más de 25 años y han conseguido hacer crecer este dividendo a tasas del 10% anualizado. Estas compañías, simplemente por haber hecho esto, que es identifica que son buenas compañías, y han conseguido subir en bolsa un 15% anualizado durante estos últimos 25 años, frente a un 10% del índice general del S&P 500. Si investigamos un poquito de qué está compuesta la cartera, ¿no? Es verdad que está sobreponderada con respecto al índice en el sector finanzas. Yo no sé a través de qué compañías y cuál es el potencial que ven en un entorno en el que estamos hablando de tipos de interés bajos casi a nivel mundial, ¿no? Pues el gestor invierte en 3 estrategias de inversión para ser resiliente en cualquier entorno de mercado. Invierte 40-50% en compañías quality, compañías que sean líderes de mercado, que tengan unos beneficios predecibles y que sean una apisonadora de reparto de dividendos. Ahí ponderará más o menos en función de cómo vea las valoraciones. El año pasado, cuando se volvió a hablar de subidas de tipos, que fue hace nada, el Reflation Trade se pusieron a tiro compañías de calidad a buenos precios. Eso no se suele dar porque esas compañías de calidad no son tan cíclicas. Hay otro subsegmento donde invierte entre el 30 y 35%. Son compañías cíclicas, compañías de valor, que están más ligadas al ciclo, y en ellas buscamos compañías que sean capaces de, en un momento de ciclo malo, ser capaces de repartir ese dividendo a los accionistas. Y otro subsegmento que es el de growth, donde invierte entre un 15% y un 25%, con lo cual no se queda atrás de mercado cuando ha tirado el growth, como hemos visto, y son compañías que, a pesar de que sean de crecimiento y dediquen parte de sus beneficios a seguir creciendo, no destinen la totalidad de sus resultados empresariales o del cash que han generado a crecer. Dentro del sector financiero, nosotros pensamos que el sector financiero en Estados Unidos está debidamente saneado, actuaron después de la crisis con rapidez, y hay compañías que, gracias a los tipos de interés donde están, han conseguido obtener ROEs o rentabilidades sobre el capital del entorno del 12%. Hemos visto el año pasado JP Morgan incrementando el dividendo un 43%, Wells Fargo, un banco comercial, cotizando a PER 10, nos parece un precio muy bueno para ese tipo de compañía. Y también hemos visto cómo fintechs disruptoras han entrado en el mercado y que son capaces de ser líderes y ser un nuevo segmento que puede dar valor en el corto plazo. Me ha comentado anteriormente que el gestor no tiene exposición a las FANGs, ¿no? Precisamente porque no tienen este dividendo que le está buscando, pero sí que tiene exposición a compañías tecnológicas, y de hecho es uno de los sectores que más pesa a través de compañías como Microsoft, como Comcast. ¿No le preocupa que siga pesando en el sector esa idea de que el sector tecnológico puede haber tocado techos cuando hablamos de este beneficio, ¿no? Que no puede seguir generándolo año tras año este crecimiento que ha tenido? Pues a ver si nos preocupa. Tienen un peso muy relevante en el índice. Las FANG pesan en torno a un 13%. Las FANG, si las incluimos al sector tecnológico, que recientemente los han puesto en otros segmentos, si las incorporamos son un 30% del índice. Tienen un peso muy importante y nosotros encontramos valor fuera de ellas. Encontramos que hay oportunidades en Microsoft, por ejemplo, siendo una gran compañía y siendo la compañía que más pesa en nuestro fondo. Es una compañía que es capaz de crecer, por ejemplo, en Microsoft Azure, que es la parte de datos que está intentando desbancar, de almacenamiento de datos, que está intentando desbancar ahí a Amazon, está siendo capaz de crecer al 80%. Tenemos compañías como Broadridge que puede disrumpir en el sistema automatizado de gestión de datos. O sea, ahí sí que encontramos valor en ciertas compañías que no son las conocidas y las que están a unos precios que para nuestra forma de
de verlo, no están atractivos y tampoco han tenido ese reparto de dividendos. ¿Cómo gestiona el gestor las divisas? Porque entiendo que es un fondo que se centra básicamente en Estados Unidos, pero también invierte en compañías que cotizan en otras divisas, ¿no? ¿Cómo es la gestión precisamente de este Forex? Pues puede invertir como invierte, es un fondo que invierte en Norteamérica, invierte en Estados Unidos e invierte en Canadá. Actualmente solo tiene 2 compañías canadienses, 2 energéticas, que pesan un 3,5 en el índice. Nosotros a nuestros partícipes les ofrecemos la posibilidad de invertir bien en el fondo en dólares, que tendría esa exposición pequeña a Canadá en este momento, o bien en el fondo en dólares cubierto a euros, con lo cual no tendría ninguna implicación el movimiento de divisas entre el dólar y euro, o dólar y la moneda con la que inviertan. Es un fondo de renta variable, el perfil de inversor que accede a él tiene que ser un perfil algo arriesgado, ¿no?, que asuma este tipo de riesgo. ¿Cómo encaja esta estrategia en un momento en el que se está hablando de desaceleración a nivel global en el crecimiento y los beneficios empresariales para un inversor precisamente en euros, ¿no?, que es el inversor que nos está viendo aquí, que compra en euros y que cobra en euros también? Es renta variable, dentro de ello tiene una volatilidad baja, a 3 y 5 años volatilidad del 15%, o sea, por debajo de la volatilidad que ha tenido el índice. Pero sí, nosotros no somos capaces de adivinar en qué momento pensamos que estamos en un final de ciclo, no sabemos cuánto durará ese final de ciclo, no sabemos de qué magnitud será, ni sabemos si lo tiene descontado el mercado, que es importante. Dentro de eso, pensando que estamos en el final de ciclo, en compañías de calidad intentaremos estar fuera de compañías que tengan elevados niveles de deuda, compañías cíclicas que puedan hacer crecer su dividendo en cualquier entorno de mercado. Y bueno, que el inversor lo tenga en el peso que lo pueda soportar, de acuerdo a su nivel de riesgo, exactamente. Nos vamos a quedar con esa visión de este fondo, el M&G, North American Dividend Fund, de Alejandro Domecq, Sales Manager de M&G. Un placer tenerla aquí, espero que venga a vernos pronto. Muchas gracias, Silvia. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.